En el béisbol hay estrellas, hay leyendas y después está Barry Bonds. Un jugador tan dominante que cambió por completo la manera en la que el deporte se juega, se analiza y se teme. Un genio capaz de poner de rodillas a cualquier pitcher y al mismo tiempo un nombre tan polémico que al día de hoy, a la fecha en la que estamos grabando este video, sigue prohibido en el Salón de la Fama. Héroe, villano, víctima o tal vez simplemente el mejor bateador que jamás existió. Castigado por la misma era que lo creó. Hoy, en este video, te voy a contar la historia completa, el ascenso, la transformación, la caída y el legado del hombre probablemente más controversial de la historia del béisbol, Barry Bonds. Barry Lamar Bonds no llegó al béisbol por casualidad. Nació en el año 1964 en Riverside, California, pero su destino estaba marcado desde antes de nacer. Su padre, Bobby Bonds, fue 3 veces All-Star y uno de los jugadores más electrizantes de su época. Y su padrino, bueno, nada más y nada menos que Willie Mays, probablemente y para muchos uno de los 5 mejores peloteros de todos los tiempos. Barry creció entre estadios, clubhouses, viajes. El béisbol era su idioma natural. A los 17 años ya era uno de los mejores jugadores del país y a los 21 debutó con los Piratas de Pittsburgh. Y desde su primer swing quedó claro que este muchacho tenía algo distinto: velocidad, disciplina, visión, defensa. Era un jugador de 5 herramientas antes de que esa frase se pusiera de moda. En 1990 ya había ganado su primer MVP y para el 1992 ganó el segundo. Para este punto muchos scouts aseguraban que si se retiraba en ese momento ya tenía números suficientes para ser un Salón de la Fama. Bonds estaba destinado a dominar. Pero en 1998 algo cambió eso para siempre. Ese verano el béisbol vivió la famosa carrera de los jonrones que salvó el deporte. Mark McGwire contra Sammy Sosa. Algo que merece un video por aparte por completo. Los estadios estaban llenos, los noticieros abrían con cada cuadrangular. Los 2 héroes eran celebrados como los salvadores del béisbol. ¿Y qué pasaba con Barry Bonds? El jugador más completo de su generación. Nada, invisible. Un actor de reparto en su propio deporte. Ese año parece que marcó una fractura interna en Bonds. Él vio como la MLB aplaudía récords que él sabía que no eran naturales y vio como el país entero celebraba transformaciones físicas sospechosas. Mientras que él, con sus 2 premios a jugador más valioso y sus estadísticas históricas, quedaba rezagado, a un lado. Para muchos historiadores, ese fue el momento de la metamorfosis. No con un escándalo, no con una prueba, sino con el resentimiento de ver que lo limpio ya no era suficiente. Cuando Bonds llegó a los Gigantes de San Francisco, todavía era un pelotero espectacular, pero a partir del año 2000 el béisbol vio algo que jamás se había visto y Bonds se transformó. Su disciplina en el plato seguía siendo sobrenatural, su paciencia era un arma mortal, pero su poder se convirtió en un poder que parecía inhumano. Entre el 2001 y el 2004, Barry Bonds tuvo la ofensiva más dominante en la historia del deporte profesional. Pon atención, 73 jonrones en la temporada del 2001, un récord absoluto, algo que no se ha repetido, no sabemos si jamás se va a volver a repetir. Su OBP o porcentaje de envasado fue de 582, un número que honestamente desafía la realidad. Y en la temporada del 2004 tuvo un OPS de 1422, la mejor temporada ofensiva jamás documentada, y recibió 120 bases por bolas intencionales en esa temporada. Ni siquiera Babe Ruth fue respetado así. Para enfrentarlo, algunos managers preferían algo ilógico: caminarlo, darle una base intencional aún con las bases llenas, regalar una carrera con tal de evitar que Barry Bonds conectara un cuadrangular. Se convirtió en una sombra humana sobre el plato. Era el villano perfecto o el mejor bateador que jamás haya pisado el planeta. Dependía de a quién le preguntaras. En el año 2002, Barry Bonds tuvo la postemporada que siempre pidió. Tuvo un OPS de 1294, jonrones que salían como proyectiles, pelotas que parecía que no bajaban ni con la gravedad. Los Gigantes eran un equipo de ensueño y estuvieron a una entrada de ganar la Serie Mundial. Si ese título hubiera llegado, si esa corona hubiera sido suya, la historia de Barry Bonds tal vez sería otra, pero no pasó.
Los Angels remontaron y el anillo, que era probablemente lo único que podía borrar parte de su polémica imagen, se escapó para siempre. Poco después de esa serie mundial, todo se vendría abajo. Empezó la investigación Balco. Documentos, testimonios, laboratorios. Fue y sigue siendo el mayor escándalo de dopaje en la historia del deporte estadounidense. Bonds terminó involucrado. Juicios, perjurio, declaraciones confusas y años de presión mediática. Nunca dio positivo en una prueba oficial, pero para el público ya estaba manchado, estaba condenado. La MLB, que había usado sus jonrones para recuperar fanáticos, fue la misma que le dio la espalda. Sus últimos años fueron una mezcla de grandeza y rechazo. Y en el año 2007, en medio de toda esta polémica, superó el famoso récord de Hank Aaron con su jonrón número 756. Deals. And Bonds hit from high. It's a deep. It is out of here. 756. Un récord que debería haber sido celebrado, pero el estadio y el país estaba dividido. Bonds era el rey, pero al mismo tiempo era el villano exiliado. Hoy, 17 años después de su retiro, Barry Bonds sigue siendo una pregunta sin respuesta, una interrogante. A la fecha, los votantes del Salón de la Fama lo han rechazado en todas las papeletas. Ni el comité de expertos quiso incluirlo. Es el mejor jugador de su generación y probablemente nunca va a estar en Cooperstown. Pero ¿cómo explicas la historia del béisbol moderno sin Barry Bonds? Simplemente no se puede. Su presencia es necesaria y su ausencia es un vacío imposible de ignorar. Para algunos es un traidor, para otros es un héroe y para muchos es simplemente el mejor bateador que ha existido. Y quizá la verdad está en el medio. Barry Bonds fue producto de una era que él no creó, pero que definió mejor que nadie. Fue genio, fue villano, fue víctima, fue leyenda. Barry Bonds lo fue todo al mismo tiempo. Su legado no es blanco ni negro, es una historia compleja, incómoda, brillante y podemos decir que inclusive trágica. La historia de un beisbolista que lo tuvo todo, pero perdió lo único que siempre quiso: el reconocimiento unánime. Pero en el diamante, donde no hay votantes, no hay comités, no hay polémicas, Barry Bonds seguirá siendo algo indiscutible, un jugador que el béisbol jamás podrá olvidar. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito de la carrera de Barry Bonds? ¿Crees que merece estar en el Salón de la Fama? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias de los deportistas que han marcado historia en el béisbol, bueno, tienes que ver el video de Clayton Kershaw, un genio que vivió entre la polémica y la grandeza. Si quieres ver su historia, dale click a la imagen que estás viendo en este momento. Y por supuesto, si te gustó este video, dale like y suscríbete a Noveno Inning, donde siempre contamos las historias que marcan el rey de los deportes.